Familia Juan Believer. Si yo les hablo de influencers al Congreso, de seguro se les viene a la cabeza a la mente figuras como Wally Opina, Lalis Beltrán o Daniel Briseño, pero el día de hoy no vengo a hablarles de este tipo de influencers, sino de otros. Goku, esta vaina es seria. Efectivamente, esta vaina es seria, señor Billy. Tomaré como muestra representativa al Pechi Player, pero realmente influencers que se están lanzando al Congreso hay por montones y por eso tengo que aclarar un punto y es a qué se le entiende por influencer. Escucha lo que va a salir de mi boca. Un influencer es un anglicismo para una persona con poder de persuasión en redes sociales. Esto aplica para cualquier tema en concreto. O sea, por lo que la perspectiva boomer de creer que los influencers son solo personajes tipo La Liendra, Pau Tips, Juan Pablo Jaramillo o Karina García, los cuales se dedican es al entretenimiento, eso es solo una pequeña fracción de los influencers, porque hay muchos otros que se dedican al contenido educativo, se dedican a hablar de cocina, de cosméticos e incluso a hablar de política. Hay influencers de política. Ser influencer no es sinónimo de hacer netamente entretenimiento, ni mucho menos de no tener estudios, ya que muchos influencers pueden tener posgrados e incluso tener doctorado, como es el caso de Javier Santaolalla. Bien, aclarado eso, voy a hablar de la candidatura de Edwin Javier Brito García, What the fuck? ¿Y este quién poronga es? más conocido en redes sociales como el Pechi Player. Anuncia su candidatura al Senado por el Partido Conservador. Vean, el man estudió zootecnia y tiene especialización, pero a mi modo de ver, no lo veo como un candidato idóneo. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Simple. Nunca he visto a Edwin o al Pechi Player, que es su personaje, en debates políticos, hablando de reformas, de leyes de Estado, de partidos. Por mucho lo que medio he visto de política son esas parodias que le hace a Donald Trump. Y ya, eso es lo único. Su contenido ha sido principalmente de humor, personajes y chistes, que aunque el tema de ser humorista no le quita seriedad política al hombre. Eso no tiene nada que ver, lo vimos por ejemplo con Jaime Garzón. Pues claramente hay muchos humoristas que se pueden desempeñar perfectamente en la política, pero si las intenciones del Pechi Player es lanzarse a la política, debe demostrarse hablando de estos temas, así sea haciendo sátira política, pero hablando algo. Pero de lo único que habló es cuando lanzó su candidatura. O sea, lo único que habló cuando lanzó su candidatura es de proyectos en el agro y en el campo que él ha realizado con la comunidad, lo cual es excelente e importante en un país como Colombia, pero es insuficiente. Es bueno, pero es insuficiente, ya que él no va a ser ministro del agro, no va a dar asesoría técnica, sino él va a ser uno de los encargados de legislar a todo un país en temas como salud, impuestos, justicia, seguridad, educación, política internacional. Aparte de tener también que debatir con sus compañeros, ejercer control político sobre el gobierno que haya de turno. Al Pechi Player no lo he visto pronunciarse frente a esos temas. O sea, uno lo entendería si él no se fuera a lanzar al Congreso, no todos los influencers tienen que hablar de política, pero un influencer que quiera lanzarse a la política sí tiene que hablar de estos temas. Aparte también tendrá que hacer mociones de censura. O sea, todo esto tendría que hacer en caso de que él ganara. Puede ser que el Pechi Player solo sea un personaje, como él mismo dice, pero eso es lo que muestras en tus redes sociales. ¿Qué muestras en tus redes sociales? Humor sobre comida poco saludable, fútbol y situaciones cotidianas con sketches. Que a mi modo de ver el tipo hace reír. A mí me gusta mucho de sus memes y sus videos. Pero como político no le veo nada que aporte, no veo nada que aporte a la credibilidad como senador. Y esa es la carta de presentación. Sí, la carta de presentación es el contenido que sube, ¿no? O lo que publique en sus otras redes, porque digamos que tenga TikTok o Instagram para hacer sus videos, pero digamos, no sé, en Twitter o en alguna red social de alguna opinión sobre política, que se ha visto muchos, digamos, algunos influencers o presentadores de televisión, que más adelante hablaré de este tema. ¿Mañana? No, hoy mismo. Me dijeron que hoy mismo. Hoy. Que puede que en sus redes sociales hagan un contenido diferente, pero de vez en cuando dan su postura política. Miren que saliéndome del tema de Colombia, hasta el mismo Dross lo ha hecho, de
dar sus opiniones sobre política, sobre qué quería que estar bien y estar mal en el país, ¿no? No se requiere, digamos, de un título de abogado o algo para hacer eso, ¿no? Ah, y el Pechi Player también ha mostrado sus facetas como cantante. Abro un paréntesis. Esto que hace el Pechi Player me recuerda un poco a Abelardo de la Espriella, que ha incursionado también como cantante y ahora en la política. Cierro paréntesis, fue algo que me pareció curioso nada más. Retomando, ¿cómo el votante va a creer en usted si no ha mostrado su faceta política? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Este fenómeno no es solo el Pechi Player, sino de la idea distorsionada de que tener influencia en redes sociales es suficiente para aspirar a cargos públicos. Esto no es nuevo, miren. Desde hace ya muchos años atrás se ha visto que celebridades como cantantes, presentadores, actores o deportistas se lancen a la política y crean que tener influencia en la gente es el único criterio para aspirar a un cargo público, cuando en realidad no todo su público va a votar por usted, ¿sí? O sea, es como en un hipotético caso, tenemos mis cifras netas, redondeémoslo en 5.000 seguidores, ¿sí? En total de todas mis redes. Ni el 1% votaría por mí, ¿sí? Ahora, pongámoslo a gran escala, uno que tenga 500.000 suscriptores, que tenga el millón, no todo el millón le va a votar. Claro que puede pasar como lo de Alice igual, pero ese cuento no me lo trago mucho que lo hayan sacado esos votos por YouTube. Eso es una teoría mía, es una especulación, no, ahí sí es un presuntamente, como diría Nicolás Arrieta, pero cerrando ese paréntesis. No todo el público pues va a votar por un influencer solo porque mueva gente, ¿sí? O sea, una cosa es el humor, pero pues la gente no es tan tonta como a veces se suele subestimar a la muchedumbre, ¿sí? A la gente se le suele subestimar y pues la gente no le va a dar un voto a cualquier persona solo por ser famosa, aunque no parezca. Las cifras, por ejemplo, Javier Hernández Bonet, recordemos que él se quemó al Senado. Él se lanzó para senador y se quemó. Y el tipo es bastante famoso. ¿Quién no conoce a Refisal Bonet? ¿Mm? Ahora, segundo, se confunde ser popular con tener popularidad política. Un político es famoso precisamente por su trayectoria política y su influencia se mide en votos y qué tan mediático sea. Por ejemplo, coloquemos por ejemplo el gobernante actual, Gustavo Petro, coloquemos por ejemplo Santos, etcétera, o pues, senadores famosos, ¿sí? Por ejemplo Majo Pizarro, ¿sí? Realmente son famosos pero por su trayectoria política, ¿sí? Y su influencia se mide en qué tan votos y qué tan mediático sea. O sea, estos políticos, estos senadores que ya son famosos en el mundo de la política todo el tiempo, sacan votos. ¿Por qué? Porque son mediáticos por su trayectoria política. Entonces dicen, ah, este tal senador me gusta por tales y tales ideas, me gusta cómo ejerce su control político, las cosas que hace, lo he visto en debates, tal, voto por este. Creer que solo por el hecho de ser famoso automáticamente todo el público le va a dar su voto y que eso y que a su vez ser famoso le da idoneidad para ocupar el cargo es un grave error. Aunque pues hay algunos influencers que también se lanzan por lista cerrada. Bueno, como mencioné anteriormente, este fenómeno es viejo, pero se ha acentuado más en los últimos años desde que aparecieron los influencers. Además era algo que se veía venir, que iba a pasar. O sea, yo creo que alguien futurista, alguien que analizara un poco la realidad hace 20 años, se daría de cuenta que en algún momento Internet se iba a volver iba a mejorar la tecnología, el Internet se iba a volver más potente, iba a mejorar la interacción entre las personas y que por ende iban a surgir famosos de Internet. ¿Sí? Además, pues los famosos ya no se limitan a estrellas de cine o televisión. Internet iba a ocupar un lugar muy importante en la sociedad. En las elecciones del 2022 se vio, y antes de que me mencionen a influencers como J.P. Hernández o presentadoras de televisión como Catherine Jubinao, este tipo de influencers hablan de política en su contenido o han tenido cargos relacionados con el tema. A su vez, muchos presentadores de televisión, si bien presentan noticias de política e investigan sobre el tema para sacar exclusivas o profundizar en una noticia política, en los medios de comunicación donde han trabajado hay un roce con el tema, por lo que al votante le darán más seguridad porque ya conocen sus trabajos. Bueno, ya conocen su trabajo. Posturas y capacidades que pueden tener para estar en el Congreso, ¿sí? Un periodista, un presentador, un presentador que esté relacionado con el tema, pues mal que bien, puede dar, más que muchos también dan sus opiniones sobre política, entonces puede darle, digamos, mostrarle un poco de su capacidad política al votante, pero
La crítica está cuando se lanzan personajes como el Pechi Player, modelos de Instagram que no saben nada de política, influencers de cocina, entretenimiento, etcétera, de los cuales no se conoce nada de sus habilidades ni conocimientos en política. ¿Mm? Estamos en una época muy política ya que se avecinan las elecciones presidenciales. Si notan, mis últimos videos han sido hablando de estos temas precisamente por la época en la que estamos. Y a muchos nos da la fiebre del tema, opinamos más, nos interesa más el poder y pareciera que hoy la popularidad digital se confunde con capacidad política. Y muchos influencers se dejan llevar por este impulso donde no se dan el espacio de meditar bien su decisión de aspirar a una curul del Congreso. Ahora, ¿por qué la crítica a los influencers en específico? Es un misterio, muy misterioso. Porque antes ser famoso era algo más complicado. Acceder a la televisión y a los medios de comunicación implicaba una tarea bastante dura. Hoy en día, gracias al acceso a la tecnología, es más fácil tener fama en Internet. Y más con el boom de las redes sociales. Por lo que hay mucha gente que tiene una fama o un público que lo sigue sin necesidad de enfrentarse a las limitaciones que pone la televisión, radio u otro medio de comunicación. ¿Sí? Cualquier persona desde su casa que tenga una conexión a Internet y un móvil decente, ya ni siquiera se exige un ordenador, puede cautivar público en Internet y eso me parece perfecto. Por tal razón, al incrementar la cantidad de famosos, porque al momento que se facilita ser famoso, por decirlo así, pues se incrementa la cantidad de famosos, eso es normal. Matemáticas, hijo. Y al incrementar la cantidad de famosos, la gente va a especular más. ¿Por qué? Porque si de por sí antes del fenómeno influencer, las celebridades que se lanzaban al Congreso generaban cierta desconfianza, pues ahora va a ser mucho más notoria la desconfianza, dado que para mucha gente, pues, entre comillas, es muy fácil lanzarse a la fama. Y mucha de esta gente muchos de estos influencers que están lanzando al Congreso no están preparados para la política. Y como reitero, el núcleo de esta crítica no es a todos los influencers que se lancen, sino a los que no están preparados para el cargo. Me pregunto yo, ¿este fenómeno se seguiría dando si ser congresista no fuera tan bien pago como lo es actualmente en Colombia? Es decir, ¿realmente muchos van es por el billete o muchos van es por vocación? Si no tuvieran tantos beneficios económicos, ¿seguiría este fenómeno? Porque realmente les interesa a la gente. Les dejo esta incógnita. Y bueno, ¿qué opinan? Leo comentarios. ¿Sí sabían que el Pechi Player se iba a lanzar a la política y un montón de influencers al Congreso de Colombia? Leo comentarios. Bueno, entonces si llegaste hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Deja tu buen like. Activa la campana de notificaciones. Actívalas todas. Únete a miembros del canal nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.